Es como cuando el capitalista trata como objeto al trabajador, ¿no? Entonces, N veces han debido ver en películas, especialmente las italianas de la década del 60, cuando el cine italiano era todavía bueno, ¿no es cierto? Entonces, va el trabajador a la oficina del patrón a pedirle un incremento de salario, ¿no? Entonces, ¿cómo se está portando el trabajador, ¿no? Se quita el sombrero, ¿no? Señor, ¿no? Patrón, vengo. ¿Y cómo lo está tratando el dueño, el gerente, ¿no? Sí, como cualquier cosa, ¿no? Esa es una relación práctica, ¿no? Entonces, el obrero está siendo maltratado. El Estado burgués está tratando mal, ¿no es cierto? Tiene que tratarlo mal, ¿no? Tiene que objetualizarlo, tiene que hacerle sentir que él es inferior, ¿no? Para eso tiene la policía, a la iglesia, a las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso son las instituciones, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo sentir mal, y eso no es una mera idea, no es un mero conocimiento. Eso es algo material, que produce una transformación subjetiva, gracias a la cual al final él cree que no tiene derecho a nada. ¿Sí se entiende? ¿No? Siendo ser humano. Y el otro tiene todo el derecho a vida y por haber. Me acuerdo, mediados, principios de la década del 90, ¿no? Entro al metro, hay un asiento, yo voy y me siento, ¿no? Y estaba parado cerca de la puerta un campesino. Y de pronto se vacían dos asientos, por decirlo. Entonces, el tipo está viendo si es que alguien se va a sentar o no. Y quiere sentarse, pero está viendo si se va a sentar o no. Vuelve, que llega a otra estación, se abre la puerta, entran otras personas, el tipo está queriendo ir a sentarse, y la otra persona ve el asiento vacío, va directo, se sienta, y el tipo cree que no tiene derecho a sentarse. ¿Sí se entiende? Esa es una relación material producida, ¿no? Entonces, uno ve un asiento vacío, ¡ay! Tiene todo derecho a sentarse, se sienta, pero él cree que no tiene derecho, cree que no tiene ese derecho. Y eso pasa 2 veces, 3 veces más o menos, que estoy viendo. Sí, que él quiere sentarse, pero está viendo si es que está realmente vacío, pues. Pero viene otra vez y se sienta, entonces él se queda parado. Y es posible que esté muy cansado, etc. Entonces, esa es la relación cara a cara, ¿no? Por eso no es nomás mirarse a los ojos. ¿Se acuerdan? O sea, ustedes han debido percibir lo que se llama golpe de vista, ¿no? O sea, cuando un muchacho está mirando a una muchacha por decir, sin que la muchacha lo vea, y o al revés, está mirando, ¿no? Hasta que se da cuenta la muchacha y lo mira, ¿no? Es el golpe de vista, se siente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, imagínense cuando alguien, digamos, ¿no? Lo está mirando a uno a los ojos, pero lo está intimidando, ¿no? O sea, supuestamente es una relación no física, pues. Pero ¿cómo constituye la subjetividad? ¿No es cierto? Lo está mirando así el otro, ¿no es cierto? ¿Sí se entiende? Esa es una relación. Esa es la relación cara a cara, sujeto a sujeto, persona a persona. Es la relación práctica por excelencia. Y eso se entabla todos los días al interior de las relaciones de producción. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la relación material que está tematizando Marx, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, el problema aparece de modo económico, pero en última instancia es ético. ¿Qué quiere decir ético? Está detrás una idea, una concepción de lo que sea el ser humano, gracias a la cual aparece alguien como mostrando su pellejo. Es mi cuero, me la puedes curtir durante 8 horas como te venga en gana, a cambio yo espero mi salario, ¿no? Ahora, ¿cuánto será el salario de un albañil al día? ¿100 pesos? ¿150? Dependiendo. Que digamos 100 pesos, ¿no? 100 pesos al día. Por 100 pesos al día, ¿no? Yo he visto en los Estados Unidos, no había muchachas y guapas, ¿no? Contar que me paguen mis 5.25
¿cómo se llama? Dólares la hora, yo hasta el baño yo se los limpio, yo no tengo ningún problema. Ya está. Y esto con la subjetividad, ¿sí se entiende? ¿No? Como escribiera en el Capital, su corporalidad sensible, sufriente, pobreza, desnudez. ¿Está bien? No había leído, pero está, o sea que hay correspondencia entre lo que estoy diciendo y lo que está. ¿Sí se entiende, no ve? Entonces, esa vulnerabilidad es algo que se la produce sistemáticamente, ¿no? Y eso empieza, esa vulnerabilidad, eso empieza desde 1492 en adelante. Ahora, fíjense lo que voy a decir, ¿no? Traten de entender bien lo que voy a decir. Cuando vienen los españoles a estas tierras, ellos llegan con cero capital, no tienen un centavo, ¿no ven? Es más, muchos de los que se subían a las carabelas salían de las cárceles, literalmente, ¿no? Supuestamente en la mar océano vivía el Leviatán, ustedes saben, este monstruo marino, etcétera, que tragaba a las naves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegan a estas tierras y en estas tierras vivan pueblos milenarios que tienen una cultura totalmente distinta a la europea, ¿no? Se encuentra comprobado, desde Alaska hasta la Patagonia, toditos los pueblos originarios se relacionan con la naturaleza como madre, ¿no? Ella es madre, ¿no? Y cuando producen algo en relación con la madre, o sea, a través del trabajo, siempre le piden permiso. Siempre. Y por eso son rituales. Por eso nuestros pueblos son bien rituales, son bien ceremoniosos, ¿no? Es lo que había en las películas mexicanas de la década de 50, 60, los hijos, ¿no? Usted, Madrecita Santa, ¿me podría dar, por favor, un atolito? Su Madrecita Santa, sí, por favor, una reverencia al papá igual, ¿no? Entonces, cuando producían algo en relación con la naturaleza, ¿no? Le pedían permiso. Y eran ceremonias, a veces hasta días, no eran horas. Y vienen los españoles, que no tienen ese tipo de relación con la naturaleza. Y les obligan a que trabajen, a que extraigan a la naturaleza sin ceremonia. Vuelvo al ejemplo que había puesto al principio. Esto que estoy diciendo es fuerte, ¿no? Cuando un varón quiere relacionarse con una mujer, ¿no? En el óptimo sentido de la palabra, ¿cómo tiene que tratarla? ¿Cómo la trata? Como ser humano, como mujer, como una dama. Si ella acepta, entonces ella se abre, se da y se entrega. Eso se llama relación de amor. ¿No ven? ¿No ven, compañeros? ¿No? Si el varón no trata a la mujer como ser humano, como mujer, como dama, y quiere extraerle lo que él quiere, esa relación se llama de violación. ¿No ven? Bueno, cuando nuestros originarios son obligados a relacionarse con la madre, sin pedirle permiso, sin tratarla como madre, ¿qué tipo de relación se entabla ahí? ¿Cómo es, compañeros? De violación. Les están obligando a los originarios de estas tierras a que violen a su madre, a que chinguen a su madre. ¿Qué tal? Y eso inmediatamente así. ¿Cómo? Es una crisis existencial. ¿Cómo? Todos los degradan, los humillan, los degeneran como seres humanos éticamente hablando, ante sí mismos. Y no individualmente, sino como pueblos.
Lo mismo que los gringos, ¿no es cierto?, han hecho, están haciendo todavía. En Libia, en Afganistán, en Irak, ¿no? Los tomaban presos a los presos, ¿no es cierto? Y en las cárceles les obligan a los varones a tener relaciones sexuales entre ellos. O sea, los denigran. O sea, los obligan, o los obligaban, los siguen obligando, algunos de ellos, a la sodomía. Porque si no era el castigo, etcétera, etcétera, que eso hacía, a degradarlos. En Guantánamo ha pasado mucho eso, ¿no? Algunos han testificado, bueno, están en pleno proceso de recuperación. ¿Cuál es la salida de ellos? Entonces decían, por todo el pecado al cual he sido yo, ¿cómo se llama?, obligado a cometer, ¿no es cierto? Ahora estoy en el monasterio, tengo que estar en el monasterio para limpiar todos mis pecados y culpas, etcétera, etcétera. O sea, porque han creado en nuestros pueblos originarios una indefensión, eso quiere decir, ¿no? Gracias a la cual no hemos podido reaccionar inmediatamente ante semejante barbarie, porque eso era inconcebible. ¿Sí se entiende? Y el producto de eso es maldito a Europa. Cualquier cantidad. ¿Dónde empieza a pasar? O sea, no en el campo. En el campo todavía se mantiene este tipo de relaciones. En la mina. Zacatecas, Guanajuato, Potosí, Hidalgo, ¿no? Las zonas mineras. Miles de originarios de estas tierras iban en Perú igual, en Huancavelica, ¿no? De ahí surge el insulto chingato, ¿qué tal? ¿Sí se entiende? Ahora, fíjense, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el verdadero hijo de su chingada madre? Es el moderno. ¿Sí se entiende? Ese es el que se la pasa todos los días para acumular capital chingando a su madre. ¿Qué les parece este descubrimiento y revelación? Es pensar Marx desde lo nuestro, desde nuestra realidad. Y hasta este tipo de fenómenos entendemos. ¿Dónde han leído ustedes esto? Los compañeros, a ver. ¿Sí se entiende? Duro. Bueno, es el contenido que está detrás del tipo de lectura que estamos haciendo. No es por cuestiones académicas solamente. Más abajo. Corporalidad negada y plusvalor es lo mismo. Ahí está. Ahora sí se puede entender. Pero no solamente la corporalidad. Aquí todavía Dussel no le aparece el problema de la naturaleza. Yo ya estoy metiendo, ¿no? Como madre. O sea, negación de la corporalidad humana y de la naturaleza es sinónimo de plusvalor. Para que haya plusvalor, o sea, ganancia, ¿no?, con el cual se financia el desarrollo moderno, hay que destruir sistemáticamente a las dos únicas fuentes gracias a las cuales es posible todo tipo de ganancia, trabajo humano y naturaleza. Por eso el capital y la modernidad son irracionales. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Están choqueados o no? Yo cuando descubrí esto estuve en conmoción. ¿Te acuerdas, no ves? Ni Dussel, ni Hinkelano, este servidor. Es la primera vez. Hay que registrar, ¿no?, las fechas, los días, todo eso. Estamos haciendo historia, ojo. Hay que ser consciente de eso. O sea, cuando el filósofo hace filosofía, es consciente de lo que está haciendo. Es consciente de cuándo está descubriendo algo. No descubre por casualidad. Es más, cuando descubre algo, tiene que saber que está descubriendo. Si no es consciente de que está descubriendo, no está haciendo filosofía. Es ingenuo, ¿no? Aunque sea bonito, interesante su conocimiento. Corporalidad negada y plusvalor es lo mismo. Ahí está.
Negación de vida como muerte del trabajo vivo y afirmación como vida del capital por el trabajo muerto es lo mismo. Ahí está. ¿No? Estamos en las palabras preliminares, nos estamos dando cuenta de lo fuerte, estamos haciendo hablar, no solamente lo que está contenido en la obra de Marx, sino que lo que está contenido en la obra de Dussel, porque Dussel nunca lo dijo esto. ¿Sí se entiende? Creemos que esta es una peculiaridad, no en detalle, sino de fondo. Ahí está. ¿No ve? O sea, no es un mero detalle, es algo de fondo. No, tiene que ver exactamente con el contenido. Entonces, en parte es fenomenología, pero no es una fenomenología Hegel, ¿no? Porque estamos recuperando inclusive este fondo del fondo. ¿No? O sea, lo negado de lo negado, ¿no? Por eso digo, no es lo mismo hablar del pobre de primer mundo que hablar del pobre de tercer mundo. No es lo mismo. Lo negado de lo negado. Entonces, ahora, la negación de la negación aquí ya no funciona bien. Porque habría que decir la negación de la negación de la negación, ¿no ve? ¿Ya ve? Creemos que esta es una peculiaridad, no en detalle, sino de fondo. Estamos haciendo filosofía, por problemas filosóficos, ¿no? Es por problemas éticos. Pero no filosofía a la europea, no a la Musto. Con respecto, bueno, no en detalle, de todo nuestro comentario con respecto a los realizados en Europa. Entonces, Dussel eso está diciendo 1985, 95, 2005, 2015, 30 años después, ¿no es cierto? Sigue siendo actual y vigente lo que estamos diciendo, ¿no? 30 años después los europeos no han entendido. No han entendido, no van a entender, no es su problema. En efecto, y por último, nuestra interpretación continuamente lanzará pistas que deberían ser desarrolladas en una lectura latinoamericana de los Grundrisse. Y por eso la de Rosdolsky ya no funciona. Sin embargo, es interesante, está bien. Yo no estoy diciendo que hay que desechar, hay que atravesar eso, ¿no? Pero ahora nosotros no estamos haciendo una lectura latinoamericana de los Grundrisse, ¿no ve? Estamos haciendo una lectura desde los pueblos originarios, de los Grundrisse, y estamos atravesando la lectura latinoamericana. ¿Sí se entiende? Ahí aparece el más allá. Y por eso podemos hablar de esto que hemos hablado hace un rato. ¿Sí se entiende, compañeros? Ven que no es una mera pose, ven que en parte duele, lastima, porque está tocando nuestras sensibilidades. Es duro, Marx, ¿no? Pero leído desde esa perspectiva. Bueno, los capítulos 17 y 18 son posibles desarrollos en esa perspectiva. Página 18. Primer párrafo, segunda línea. La pobreza atroz, sanguinaria, lacerante de nuestro continente. Entonces dice el 85, en el 95 se ha incrementado. 2005, 2015, y la cosa está peor, ¿no? Entonces, la pobreza atroz, sanguinaria, lacerante de nuestro continente, ¿no? Siguen siendo palabras actuales. Ahora, si se dan cuenta, son éticas, ¿no? Nos hizo hace años plantear la cuestión del pobre como categoría antropológica y metafísica, de origen y estatuto ético. Es un dato de la realidad. En el lenguaje de Popper es un juicio de hecho, ¿no? Pero no es un juicio de hecho óntico, ¿no? Los juicios de hecho tematizados por Popper, a partir de los cuales tiene que partir la ciencia, ahí, ¿cómo se llama? Tienes razón, Popper,
¿no? La ciencia, cuando es ciencia dura, parte de los juicios de hecho, ¿no? Los juicios de hecho son los incuestionables, ¿no? Es algo que aconteció en la realidad y que hay que estar loco para, digamos, querer cuestionarlo. Por ejemplo, estamos en México, es un juicio de hecho, ¿no? Es ridículo querer cuestionar. No estoy diciendo México es un gran país, eso se puede cuestionar, ¿no ve? ¿No? Estamos en México, listo, es un juicio de hecho. O sea, me guste, no me guste, sea mexicano o no sea mexicano, no, estamos en México. Es un juicio de hecho. Entonces, de juicios de hecho empieza la ciencia, ¿no? Entonces, que haya pobreza atroz, sanguinaria, lacerante, ¿no es esto? Es un juicio de hecho. ¿No ve? No recuerdo dónde, pero hace poco alguien decía, ¿no? Durante el gobierno de Porfirio Díaz, una dictador, en su sexenio murieron 162 personas, y por eso decíamos que era un dictador, Porfirio Díaz. Pero hoy, en plena democracia, ¿no es cierto?, 162 al día. Y nadie dice que sea dictadura. Todo el mundo dice es democracia. En democracia. Es un juicio de hecho. Es un juicio de hecho. Entonces, desde ahí podemos empezar a evaluar. Entonces, esto, ¿no es cierto?, la pobreza atroz, sanguinaria, lacerante de nuestro continente, es un juicio de hecho. Pero no es óntico, en el sentido de que tiene que ver con toda la realidad. O sea, es un juicio de hecho ontológico. Ahí ya no llega Popper. Esto nos hizo objeto de fuertes críticas de ciertos dogmáticos abstractos. Entonces, cuando empecemos a hablar de un Marx traído desde los pueblos originarios, ya no solamente desde América Latina, van a ver cómo va a saltar la academia, ¿no? ¿Qué dirán, no? Esos populistas, el infantilismo del marxismo del Mega, ¿qué dirán? Porque a Dussel lo atacaron de populista, por hablar del pueblo. Los Grundrisse nos han dado la pista para poder ahora comenzar a construir como categorías analíticas estrictas los conceptos de pobre y pueblo. Y es cierto, aquí en los Grundrisse hay cualquier cantidad de elementos como para poder hacer una reconstrucción en regla del concepto de pobre, que es anterior y constitutivo del concepto de clase. Para hablar de clase obrera tiene que existir primero el pobre y el pueblo. Si no existe el pobre y el pueblo, es imposible que exista el concepto de clase. Y para poder determinar el contenido del concepto de clase políticamente hablando, ¿no es cierto?, es fundamental remitirse a la fuente gracias a la cual es posible un pauper en concreto, digamos, con el cual, en este caso, un obrero en concreto con el cual se puede hacer una revolución, ¿no? Pero, novedad, ¿no? Es posible que en los Grundrisse haya más elementos que en el Capital para hablar o para construir categorías analíticas estrictas como el concepto de comunidad. ¿Qué tal? Entonces, yo he ido así en las constantes releídas que estoy haciendo, ¿no? Así, oye, aquí está Marx hablando a borbotones de lo que significa la comunidad antes de que aparezca la sociedad, ¿no? Y no tematizado por el marxismo del siglo XX. ¿Por qué? En parte por su eurocentrismo, pero fundamentalmente por haberle creído a su filosofía de la historia, en el sentido de que la comunidad es algo superado por la sociedad. Es ¿no? Premoderno, precapitalista. Pre quiere decir inferior, siempre digo eso. ¿Cómo es inferior? Sí, Marx lo toca, pero es como un antecedente, pero no es nada relevante, ¿no? Completamente relevante. Y cobra la relevancia después de 1871, la experiencia de la Comuna de París, ¿no? Y después del modo como Marx dialoga con los populistas rusos, ¿no? Que están empezando a tematizar, están leyendo al Capital desde la experiencia comunitaria de la comunidad rural rusa, que le vuelve a aparecer a Marx
cuando dialoga con antropólogos, disque-antropólogos como Morgan o Kovalevsky, etc., ¿no? Pero en el caso de Morgan, por ejemplo, no es antropólogo, es de los padres fundadores de la antropología. Él es abogado, ¿no? Voy a contar la historia para que sepamos contra qué vamos a enfrentarnos, yo dialogando. A mediados del siglo XIX, el Estado norteamericano quería arrebatarle sus tierras a los indios cheroquis, como son propiedad comunitaria, ¿no? Y el derecho moderno no reconoce la propiedad comunitaria, les quería arrebatar sus tierras a los indios cheroquis. Entonces, este señor Morgan, que era un buen abogado, tipo honesto, de principios, ¿no? Pero moderno, pues, ¿no? Entran en contacto con él para que él los defienda y le cuenten, ¿no? El problema, todo eso. Y él dice, pues, sí, como no, hay que defenderlos a los indios, que tienen todo el derecho, y la corte, el papel, vamos a hacer el juicio, y se va al juicio. Pues años, como 4 o 5 años, ¿no? Que dura el juicio. Y ganan los cherokees, y gracias a este señor Morgan, ¿no? Ganan el juicio, y el Estado norteamericano les restituye su tierra a los cherokees. ¿Qué hacen los cherokees? Very big mistake. Nunca debieran haber hecho esto. Pero son nuestros pueblos, agradecidos. Entonces lo invitan a Morgan y le dicen, mira, en retribución ¿cómo se llama? Al acto ético que tú has hecho con nosotros, queremos invitarte no solamente a que formes parte de nuestra comunidad, y lo envisten como cherokee, porque ha defendido los derechos de los cherokees, ¿no? Sino que queremos enseñarte, mostrarte cómo somos. O sea, hacen así, se desnudan completamente, en toda su intimidad, es la máxima entrega, y le cuentan todo lo que ellos son, cómo son, de dónde miran todos, y Morgan así, todito toman unos puntos, ¿no? Y como ya hay cierta bibliografía, ¿no? Acerca de pueblos antiguos, dice, pero es igual, pero es igual. Entonces, inmediatamente él dice, ¿no? Entonces, seguramente, ¿no es cierto? Así como viven ahora los cherokees, vivieron los primeros habitantes del planeta. O sea, están viviendo su presente, y él lo despacha al pasado. Dice, ¿no? Los pueblos primitivos siguen viviendo como los pueblos primitivos. Entonces, a partir de eso, él elabora una teoría de cómo eran los pueblos primitivos y por qué se distinguen de los pueblos modernos. Y por eso aparece como el padre fundador de, ¿cómo se llama? La antropología, ¿no? ¿Y qué hace el Estado norteamericano? Bueno, él agarra a partir de eso, elabora unas teorías. Es lo que le llega a Marx, lee eso. ¿Pero qué hace la antropología norteamericana? Construye un conocimiento a partir de los pueblos originarios con este tipo de ciencia, entre comillas, porque quiere ser ciencia, y con ese conocimiento van y los arrasan. Los hacen desaparecer en las famosas reducciones. ¿Sí se entiende? Eso lee Marx. Y a partir de eso estás reflexionando, después de la discusión con los románticos europeos, que en la siguiente clase voy a hablar de esto, ¿no? La discusión entre los románticos de izquierda y los de derecha. Marx es un romántico de izquierda, ¿no? O sea, hay una gran discusión, porque el capitalismo ya está empezando a imponer su ética, y todo el mundo se da cuenta de que la ética medieval, ¿no? De la nobleza, del noble y del honor, es superior a la ética egoísta del capitalista. Por eso hay una reacción. Esa reacción se llama romántica. Entonces se da la discusión en qué medida es mejor el presente y o el futuro o el pasado. Los románticos, ¿no? Son aquellos que traen a colación en qué medida se puede utilizar el pasado como criterio para discernir lo que se está haciendo o no en el presente. Y después de esa discusión, recién surge la conciencia moderna como negadora sistemáticamente del pasado, afirmando a costa del pasado al futuro, en el presente. O sea, esta concepción que tenemos respecto a la filosofía de la historia moderna
no tiene más de 3 siglos. ¿Qué tal? Y tiene que ver con todo este tipo de discusión. Y nosotros creemos que así siempre fue, es y seguirá siendo, que el pasado es inferior, el presente es el estado intermedio respecto de lo superior que va a ser el futuro. ¿Sí se entiende esto que estoy queriendo decir? ¿No? Son construcciones recientes, ideológicas recientes, no tienen mucha edad y nosotros creemos que así ha sido, así es. Entonces, los Grundrisse son el caldo de cultivo en el cual, por eso digo, no, en vez de hacer mi comentario del Capital, creo que voy a hacer sobre los Grundrisse, ¿no? Para mostrar cómo aquí están desarrollados de mejor modo que en el Capital los conceptos no solamente de pobre y de pueblo, sino de comunidad y también de naturaleza. Pero, y por eso los marxistas ecologistas de Estados Unidos dicen que Marx ya era pachamámico en el sentido de que en Marx existe una concepción ecológica de la naturaleza. Es posible, vamos a ver ahora con detenimiento, pero yo voy a decir, no tiene nada que ver con el modo como los pueblos originarios conciben la naturaleza. Lo nuestro es mucho más sustancioso, por decir. Y ahí le vamos a dar en su Mauser a los marxistas ecologistas. Bueno, ustedes entienden que son mexicanos. Afuera no se entiende, pero es la pertinencia, estoy en medio de mexicanos. ¿Sí se entiende, compañeros, lo que tiene sentido? ¿Ven que tiene sentido? Es otra lectura. Y ojo, estamos cocinando. Estoy exponiendo, desarrollando hipótesis gracias a las cuales vamos a hablar de otro tipo de más distinto. O sea, ya no son suficientes los conceptos de pobre y de pueblo. Ahora necesitamos conceptos de comunidad y de naturaleza distintos a los que ha producido la modernidad, ¿no? Y caldo de cultivo ahí en Marx, porque Marx todavía está en esa discusión, ¿no? Esa discusión todavía llega hasta la década del 20 del siglo XX, hasta 1920 todavía llega. ¿En qué medida la naturaleza es romántica o no? O sea, la discusión del romanticismo todavía llega al siglo XX. Pero después de la Segunda Guerra Mundial eso desaparece. Parece que siempre se hubiese concebido a la naturaleza como objeto. Y eso es falso. Por eso hay que ver una historia de cómo aparecen los contenidos de los conceptos. De lo contrario, ingenuamente nos tragamos este tipo de discusión. El segundo paso. Creemos además que para los lectores ya avanzados del Capital en América Latina, este comentario de los Grundrisse les puede ayudar para desmitificar un cierto Marx fetichizado. El marxismo en América Latina, así como el marxismo del siglo XX, en la introducción de Michael Heinrich, que está en la página, ustedes lo han leído, también aparece en la introducción que hace Marcelo Musto del marxismo del siglo XX. Es fenoménico, ¿no? Fenoménico en el sentido economicista de la palabra, o es economicista fenoménicamente hablando. Ahí está, ¿no? Porque solamente trabajan a Marx a partir del Capital, pero ni siquiera el capital, y es una interpretación, ¿no? Ellos van narrando bien las metiduras de pata de Kautsky, de Bukharin, Plejánov, ¿no? Se usan de forma literalmente que la cosa, ¿no? Entonces, se habría tenido una mejor comprensión del Capital si se hubiese leído en relación a los Grundrisse, ¿no? Y ahí tiene toda la razón, porque aquí está expuesto de mejor modo cosas que en el Capital se da, por supuesto, para que no aparezca la recepción fenoménica, sino fenomenológica. Ahora entienden la diferencia, ¿no? Digamos, sea un poco más comprensiva, por decirlo, ¿no? En ese sentido puede ayudar, y puede ayudar, pero no ha ayudado por lo siguiente. Primero, el marxismo de la Academia de Ciencias de la URSS, o sea, el del materialismo dialéctico, en el momento en el cual es publicado los Grundrisse, lo acalla. Y eso está también expuesto en el folletito que hemos traducido, ¿no? O sea, ese folletito no lo he visto publicado, así como está en nuestra página, en ningún otro idioma. Ojo, bueno, está en inglés, ¿no? Pero así como está. O sea, está en nuestra página, digamos, por primera vez.
así traducido. Y ahí está una previa historia, ¿no? De cómo el marxismo oficial de la Academia de Ciencias de la URSS trata de negar y suprimir la difusión de los Grundrisse, porque empieza a desmentir sistemáticamente al marxismo oficial de la Academia de Ciencias de la URSS, pero también al marxismo oficial al Althusser. Nos empieza a desmentir, porque aquí está, ¿no es cierto?, el marxista bien filosófico, humanista, ético, etcétera, etcétera. Los empieza a desmentir completamente. Pero como ya tienen el discurso hecho, ¿no?, guardan silencio, porque no quieren ser cuestionados en su conocimiento oficial, ¿no? Porque cuando algunos marxistas, me ha tocado verlo, ¿no es cierto?, que, no, vaca sagrada, no, que les gusta eso, ¿no? Entonces deciden no cambiar, o sea, no se atreven a decir, ¿saben qué, compañeros? Me equivoqué, estuve errado en el tipo de marxismo que yo he sostenido. No, les da vergüenza. Pero habrían pasado la historia de mejor modo si es que hubiesen reconocido sus grandes metiduras de pata. Entonces, el Marx fetichizado quiere decir Marx encubierto. Este Marx en parte ha sido encubierto. Por eso no ha sido sistemáticamente trabajado, ¿no? ¿Se acuerdan esta anécdota, ¿no?, que cuenta Dussel, que lo cuenta personalmente? También se lo dije, ¿no?, de que después de haber publicado esto, primero como manuscrito se lo da a Sánchez Vázquez, un comentario, nada. Como libro se lo da a Sánchez Vázquez, un comentario, nada. Y al final, ¿qué pasó, ese maestro? Es que yo no he llegado a los Grundrisse. No han llegado a los Grundrisse, ¿no? Y porque en parte, digamos, incomoda. La tarea de historificación de su pensamiento, gracias a la comprensión de su evolución, ¿no?, o sea, cómo ha ido pensando, permite posteriormente continuar su discurso en sentido estrictamente marxista y, sin embargo, inventivamente. Es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La pertinencia de la reflexión categorial, ¿no? Digamos, esto lo voy a usar acá, ¿no? Cuando yo agarro el discurso en sentido solamente fenoménico, ¿no?, muestro o describo solamente el aparecer de un concepto. Cuando muestro solamente el aparecer de un concepto, me quedo con este contenido cristalizado, ¿no? Y la única forma de comprensión es a través de la memoria y de la repetición, porque no sé de dónde ha surgido, porque un poco más ha caído del cielo, ¿no? Entonces, eso deviene en la posición manualista, en el sentido del catecismo. Entonces se repiten citas y citas de memoria, pero no se sabe qué quiere decir, no se sabe de dónde ha surgido. Entonces, hacemos una fenomenología, o en el caso nuestro, una reflexión categorial, no solamente para saber de dónde surge, cómo Marx ha ido construyendo el contenido del concepto. Cuando yo sé cómo Marx ha ido construyendo el contenido del concepto, cuando yo sé de dónde viene, yo puedo saber hacia dónde puedo seguir desarrollándolo. ¿Sí se entiende? Si no sé de dónde viene, me quedo acá. Y es lo que pasó con el marxismo del siglo XX. Cuando habla de Marx, siguen repitiendo el capitalismo del tiempo de Marx, como si no hubiese acontecido el modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal está arrasando, como si la tarea no hubiese continuado, ¿sí se entiende? Entonces, cuando yo conozco genealógicamente el modo como arqueológicamente, arquitectónicamente se ha ido construyendo el contenido del concepto, yo puedo saber cómo es que se puede seguir desarrollando, ¿no? Porque además estoy aterrizando, estoy ubicado, sé dónde estoy parado, política, cultural, histórica y económicamente hablando. ¿Sí se entiende, no? Entonces, en ese sentido, se puede seguir desarrollando inventivamente. Entonces, el problema no es ser marxista. El problema es cómo desarrolla Marx. Ahora, no es porque llegó el tiempo de despachar a Marx. No es eso, ¿no? O sea, el problema es cómo transformamos nuestra realidad. Ese es el problema. Entonces, este tiempo histórico no lo ha vivido Marx. ¿Sí se entiende, no? O sea, no es por problemas de pose teórico-intelectual, es por problemas políticos. Podemos desarrollar inventivamente, dice, las revoluciones del Caribe y Centroamérica. Bueno,
Dussel, en el 85, está pensando primero en Cuba, después en Nicaragua y El Salvador, que eran las experiencias políticas de ese entonces. Hoy podemos decir, ¿no es cierto?, después de esas experiencias, Bolivia, Venezuela y en parte Ecuador, un poquito Brasil, otro poquito Argentina, ¿no? Pero fundamentalmente Bolivia y Venezuela. ¿Sí se entiende? Entonces, es otro tipo de acontecimiento político a partir del cual podemos ubicarnos para relacionarnos de otro modo con Marx. ¿Sí se entiende? Es el problema del locus. Eso hay que tenerlo bien clarito. No estamos en el castillito de cristal ahí arriba. No estamos existencialmente ubicados al interior de una experiencia política que tiene trascendencia o que puede tener trascendencia no solamente continental sino planetaria. ¿Qué significa pensar? Claro, ¿no? Y es un poco lo que decía yo en el discurso que leí durante la entrega del premio. Decía algo así, palabras más, palabras menos, ¿no? Los revolucionarios venezolanos tienen que saber que un proceso como el venezolano y el boliviano no está siendo observado solamente por el imperio, sino también por la humanidad toda. Porque en última instancia estamos jugándonos esa posibilidad. O sea, otros pueblos están mirando en qué medida eso puede ser un ejemplo. ¿Sí se entiende? O sea, es la responsabilidad histórica, ¿quién lo tiene? Por eso, ¿no? En última instancia ustedes, si asumen esta posición hasta sus últimas consecuencias, se van a poner como ejemplo. Entonces, si deciden ponerse como ejemplo, chao, vida individual, egocéntrica y ególatra. Se convierten en personajes públicos. Todo lo que hacen tiene resonancia pública. Deja de ser meramente individual y particular. Eso de mi vidita es conciencia burguesa. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en esta reflexión categorial en las experiencias del presente, por ejemplo, el capitalismo y la multinacional trastocan el derecho moderno está siendo trastocado, porque vienen los tratados que tienen sus cláusulas de nuevas formas de ejercicio del derecho dentro de las multinacionales, traspasando el derecho de los estados-nación. Entonces, ese tipo de experiencias, como por ejemplo lo que ha pasado en Chevron en Ecuador, que llevan años y años en juicio y no lo ganan, porque lo llevan con jueces en sus propios tribunales, implica elaborar categorías realmente distintas. Sí, es de una complejidad. Sí, que por eso hay que tener todo esto en perspectiva universal, ¿no? Entonces, por eso hablamos de cambio paradigmático de civilización. O sea, no es un modelo económico, ¿no? Es un modelo económico que tiene impacto planetario, que ha producido instituciones para vigilar el cumplimiento de este tipo de intereses, ¿no? O sea, no es un mero discurso, no es un mero conocimiento, sino que hay instituciones, ¿no?, que amparan el cumplimiento de este tipo de perspectiva, en este caso, digamos, del capital transnacional. Para terminar, se nos está acabando el tiempo. Esta tarea de historificación del pensamiento exige una inteligencia estricta, científica, dialéctica. Inteligencia estricta, aquí quiere decir, señores, dejó el tiempo de comportarse como güeyes. Eso quiere decir, se tienen que desarrollar esto al máximo. Científica, en el sentido de Marx. Más adelante vamos a explicar muy bien, ¿no? Dialéctica, igual vamos a explicar bien qué significa científico y dialéctico, ¿no? Pero al mismo tiempo creadora, ¿no? Necesitamos escribir otro capital, ¿no?, que es un poco el proyecto que está detrás de Haciendo Economía para la Vida, de Hinkelam, ¿no? Dice, hacia una segunda crítica de la economía política. La primera crítica de la economía política la hace Marx.
O sea, hay que hacer otra segunda crítica de la economía política. ¿Sí se entiende? Por eso, de aquí a un tiempo, si Diosito Santo lo permite, ¿no? Después de haber comentado los Grundis y el Capital, vamos a agarrar el texto de Hinckelhammer y vamos a ponernos a redactar la segunda crítica de la economía política. ¿Qué tal? Pero después de toda esa digestión, ¿no ve? Pero si no desolidificamos el discurso de Marx, mal podremos producir una teoría adecuada a esas exigencias práctico-políticas, ¿no? En ese entonces, está hablando de la revolución del Caribe y Centroamérica, la experiencia sandinista y del farabundismo, ¿no? Entonces, ahora diríamos en Venezuela del chavismo, ¿no? Y en Bolivia, ¿de qué sería? A ver. ¿Ah? Esa sería una reducción. Porque Chávez pasó invicto al otro lado, ¿no? O sea, invicto pasó. O sea, no hay algo por lo cual se le puede señalar, ¿no? Entonces, son esas prácticas políticas que están produciendo este tipo de tendencia en la perspectiva de dotarle a la realidad de otro sentido, ¿no? Dice, ahora, fíjense, Dussel todavía no es consciente de que va a ser las 4 redacciones del Capital, o sea, la descripción. Dice, no hemos querido, en otras palabras preliminares, dar algunos ejemplos de la evolución y diferencia de los conceptos fundamentales que, constituidos en los Grundrisse, se desarrollan en el Capital. ¿Por qué? Dice, para hacerlo adecuadamente debemos contar con los manuscritos del 61-63 y siguientes. Todavía no han llegado los manuscritos del 63-65. ¿Ven? ¿No? Entonces, después de que hagamos la exposición de las 4 redacciones del Capital, manuscritos del 57-58, 61-63, 63-65 y 67-73, las 4 redacciones del Capital, ¿no? Podemos mostrar arquitectónicamente cómo se han transformado los conceptos y categorías, ¿no? Y después de eso decir, bien, listo, esto es nuestro pie de base, esto es nuestro fundamento, aquí está nuestro edificio. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿eso en cuánto tiempo se hace? Es por lo menos 5 años, ¿no? Después del trabajo previo que Dussel ha hecho, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Están dispuestos para ese trabajo largo, de largo aliento? Porque muchos dicen, sí, maestro, pero a la mera hora, solamente unos cuantos, los que sienten de verdad le llaman. Bueno, compañeros, aquí nos paramos.